Listo, muy bien, el sol. Ya. ¿El sol que nos brinda a nosotros? Luz. Puede escribir en el chat, ¿qué nos brinda? Aparte de luz, ¿qué nos da? Vitamina D. Claro, en el organismo, ¿no? Ya. Ese es para el hombre, ¿no? Hombre, vitamina D. A ver, a ver. Energía, muy bien. Energía. En la Tierra, ¿quiénes son los primeros en usar la energía del sol? Las plantas. Las plantas. Muy Las bien. plantas. ¿No? ¿Y las plantas qué hacen con la vitamina D? ¿Qué proceso hacen? La Donde fotosíntesis. generan La oxígeno. fotosíntesis. Muy bien. Muy bien. Fotosíntesis, ¿no es cierto? Fotosíntesis. Fotosíntesis. ¿Cuál es la nueva tecnología que está llegando a nosotros? ¿Qué queremos usar nosotros? Paneles solares. Claro, muy bien. ¿Para qué vamos a aprovechar en los paneles solares? La energía. Para crear energía. Claro, vamos a aprovechar la energía del Solar. sol. ¿Y quién nos protege a nosotros de los rayos ultravioletas que nos manda el sol en la Tierra? ¿Quién nos protege? La capa de ozono. Muy bien, ¿no? ¿Nos protege quién? Pueden escribirlo, ¿ah? Pongan en el chat también, no se queden ahí todos. Nos protege, muy bien, la capa de ozono. Muy bien. Así cada clase vamos a hablar de algún tema antes de trabajar, ¿no es cierto? Un par de minutos, ¿no? Quería hablar un poquito más, pero mi internet estaba muy lento, ¿no? Capa de ozono, ¿no es cierto? Ya, muy bien, un pequeño conocimiento y nos vamos a nuestro tema, ¿no es cierto? Estamos hablando de la ley de gases. De la ley de gases hicimos la clase pasada. ¿De dónde parte la ley de gases? ¿Se acuerdan? ¿De qué fórmula general? Pavo es igual al ratón. Muy bien, el pavo es igual al ratón, ¿no es cierto? De esto sabíamos que pavo, perdón. Muy bien. Aquí colocamos al número de moles como 1. Muy bien, alumnos. Pavo, entonces la temperatura venía y generaba ¿qué cosa? La R y la N, pero la N era 1, trabajamos y quedaba así, ¿cierto? Entonces, esta era la constante que trabajamos, ¿no es cierto? Esta es nuestra constante que le vamos a llamar, ¿cómo se va a llamarse? Acordarnos. Mnemotécnica, ¿cómo era? Se va a llamar... Temperatura de Kelvin. Sí, no. Todo esto de acá. Toda esta fórmula que nos iba a trabajar, ¿cómo se va a llamar? La fórmula del... pavito. ¿Está bien? Acuérdense ya. ¿Sí? Esto lo hemos explicado bien. Ahora sí. Las fórmulas, ¿no? La ecuación general de los gases. Acá está. Hay que acordarnos, ¿ya? En un proceso isotérmico, ¿quién es constante? Acuérdense. La temperatura. Temperatura. Muy bien. Acuérdense siempre, ¿ah? De Boyle y Mariotte. En un proceso isobárico, ¿quién es constante? La Presión. presión, acuérdense. Muy bien. Isocórico, ¿quién es constante? El volumen. Volumen, ¿no es cierto? Acuérdense. Eso lo hemos hecho en la clase pasada, ¿no? Acá están las fórmulas, acuérdense de las fórmulas, con eso vamos a trabajar todos los ejercicios. ¿Sí? Primera fórmula, la segunda fórmula isobárico, miren, volumen 1 sobre temperatura 1, volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Sí? Isocórico, presión, ¿no es cierto? Presión sobre temperatura 1 y presión 2 sobre temperatura 2, ¿no es cierto? Isotérmico, Boyle, Mariotte, Charles y Gay-Lussac. Acuérdense. ¿Sí? Muy bien.
Acordamos también esta fórmula, ¿no es cierto? La ecuación general en función de los gases, ¿está bien? Donde podíamos, más grandecito para que lo vean, presión sobre densidad, temperatura 1, será igual a presión 2 sobre densidad 2, temperatura 2. Acuérdense, por favor, ¿sí? Eso lo hemos visto en la clase pasada, pero más importante, cuando no me digan los datos o no me digan que es constante, voy a recurrir a mi forma del pavito, ¿no es cierto? Acá está pavito. Esta va a ser mi fórmula con la que voy a trabajar casi todos los ejercicios. ¿Sí? Tal vez puede ser que en vez de 1 le pongan, puede ser que la fórmula sea así, ¿no? Presión inicial, volumen inicial. Perdón. Presión inicial, volumen inicial sobre temperatura inicial. Y acá sea presión final sobre volumen final, por volumen final sobre temperatura final. El 1 puede ser cambiado por la letra I y la letra F, ¿no? Que sería final. Es clase pasada, ¿está bien? Ahora sí, vamos a los primeros ejercicios, ¿ya? A ver. Una muestra de helio ocupa 90 mililitros a 25 grados centígrados. ¿A qué temperatura en Celsius se debe enfriar a presión constante? Si es presión constante, ¿qué proceso es? ¿Qué es cuando es presión constante? Isobárico. Muy bien, isobárico. Muy bien. ¿Cuál es la fórmula? Volumen 1 sobre temperatura 1. Igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Profesor, en un libro vi que era volumen inicial sobre temperatura inicial y volumen final sobre temperatura final. Vale, ¿está bien? Comenzamos. ¿Sí? ¿Cuánto es el volumen? El primer volumen, díganme. 25. 90 mililitros. Muy bien. 90 mililitros. A ver, Sebastián. ¿Se encuentra Sebastián? Dime la temperatura inicial. Sebastián. ¿Se encuentra Sebastián? A ver, Adrián, dime la temperatura inicial. Adrián. ¿Se encuentra Adrián? Adrián, ¿cuánto es la temperatura inicial? Puedes 25, escribirlo en el chat. 25 Celsius. Ya, pero quiero en Kelvin. ¿Cómo se trabaja con Kelvin? A ver. Ya, muy bien. Ya. ¿Cuánto sería entonces 25 Celsius la temperatura en Kelvin? 298. Kelvin. Muy bien. 98 creo. Sí, está bien. La presión, el volumen final, me dan de dato. El volumen final es ¿cuánto? 30 mililitros. Y lo que no sé, ¿cuánto es la temperatura final? A ver. Muy bien, ahora sí. Muy bien, Nicole. Comenzamos, ¿no? Primero se van los mililitros. ¿Sí? Le saco la tercia, ¿no es cierto? Cero final, tercia 1, tercia 3. ¿No es cierto? Entonces la temperatura será igual a ¿cuánto? A 298 Kelvin entre 3. ¿Cuánto sale eso? A ver, los matemáticos. No sale exacto. ¿Cuánto sale? A ver. 99.3, sí. Muy Y bien. 99.3. 99.3 Kelvin. ¿Entendieron la pregunta? Alumnos. Sí, profesor. Sí, Sí, ¿no? profesor. Sí, profesor. Sí. Ahora, ya vamos a tratar de hacerlo un poco más grande. Ojalá que me salga. Ya estoy tratando también de buscar herramientas para que se vea como vida real. Vamos a ver. Ya.
A ver, voy a tratar de que salga grande. A ver, si sale bonito, estaría bien. Y si no, ya pues. ¿Qué tal? ¿Lo ven más grande? Alumnos, Profesor. se ve grande, ¿no? A ver, vamos. Sí. La presión de un gas se duplica y el volumen se triplica. Si la temperatura inicial es 27 grados centígrados, ¿cuál será su temperatura final? Alguien en la pregunta, alguien está diciendo volumen constante, presión constante, algo de constante, pregunten. ¿Hay algo de constante ahí? No. No, profesor, no hay ninguna constante. Entonces, ¿qué hago? La fórmula de quién? Del pavito, ¿no es cierto? Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 por la temperatura 2. Primero vamos a hallar todo lo que sea 1, ¿está bien? Comenzamos. La presión se duplica y el volumen se triplica. Entonces, la primera presión, ¿cuándo le voy a colocar? Le voy a colocar solamente presión 1 como P. La presión 2, perdón, no. Ahí está el problema, ¿no? Ahí, acá hay borrador, menos mal. Déjame el otro, ya bueno. Me voy a demorar así. Me tengo que acostumbrar todavía, ya. Así más rápido, ¿no es cierto? Es que acá en tiempo de... No me conviene. La presión 1 la voy a poner como P. Acá el volumen 1, cuando no me dan datos, lo voy a colocar también como D. ¿Qué más? La temperatura. ¿Cuánto vale la temperatura, Sebastián? Sebastián, ¿la temperatura cuánto es? Adrián, ¿la temperatura cuánto es? A ver. 300. Muy bien. 300 Kelvin. Muy bien, gracias. 300 Kelvin. Ahora sí, en 2. Los datos del 2. Comienzo, ¿no? La presión del gas se duplica. A ver, pregunto. Si la presión era, la palabra duplica, y acá tenéis la presión que vale P. En el 2, ¿cuánto tiene que ser? Si se duplica. 2P. Muy 2P. bien. 2P. Muy bien, 2P. Y el volumen se triplica. Si el 3V. volumen... 2, ¿cuánto 3P. será? 3B, muy bien, ¿no? ¿Cuál es la temperatura final? No lo sé. Pongo la temperatura final. ¿Cómo? No lo sé. Que le voy a poner T nada más, ¿ya? A ver. Una vez sacados los datos muy bien, comenzamos. Presión 1, P. Volumen 1, B. Temperatura 300 Kelvin. Igual a la presión 2, que sería 2P, por el volumen que sería ahora 3B, todo sobre la temperatura que no sé, ¿no es cierto? A ver, los matemáticos de frente, ¿no? Profesor, en la misma línea, presión se mueve con presión, volumen se va con volumen, por lo tanto la temperatura sería igual a ¿cuánto? A ver, un lapsus, ¿quién lo hace? Repito, ¿cómo salió? A ver, ¿ya lo hicieron? A ver. Muy bien. No, no sale esa cantidad. 1800. 1800. Muy bien, recuerda, lo que divide al otro lado multiplica. Sería 300 por 2 por 3. ¿La temperatura será cuánto? ¿1800 qué? ¿La unidad? Kelvin. Muy bien, así tienen que trabajar, ¿ah? ¿Alguna duda? A ver todos. ¿Está clarito? No, profesor. Claro, muy bien. Sigamos. Dice acá, si 4 litros de un gas a 127 grados centígrados y a 4 atmósferas se traslada a otro recipiente de 6 litros a 527 grados Celsius, calcula la nueva presión. Comenzamos primero con los datos, ¿ya?
No me da nada de volumen constante, nada, ni temperatura constante de frente. Pavito, ¿no? Igual a presión final, volumen final sobre temperatura final, ¿no es cierto? Comenzamos con el 1. En el 1, ¿cuánto es el volumen? El volumen, rápido. 4 litros. Claro, acá está, miren, acá está el 1, ¿no es cierto? Acá. Dice, hasta donde dice la palabra se traslada, dice, ¿cierto? Comienzo solamente a colocar los datos. 4 litros. Temperatura, a ver, temperatura, ¿cuánto es? Todos. 500, 400. Muy bien, 400 400 Kelvin. Kelvin. ¿Cuánto vale la presión? 4 atmósferas. 4 atmósferas, muy bien. Ahora en el 2, ¿ya? En el 2. Comenzamos. A ver. Muy bien, Nicole, muy bien. Vamos, ¿cuánto vale el volumen en el 2? Este era en el 1. 16 litros. Muy bien, 16 litros. La temperatura, ¿cuánto vale? 800 800 Kelvin. Kelvin. Muy bien, 800 Kelvin. Calcula la nueva presión, la presión final, no lo sé. Le voy a poner solamente P. Muy bien, ahora sí. Muy bien, comenzamos a reemplazar, ¿no es cierto? Comenzamos, ¿ves? Presión 1. Ya, yo no voy a poner las unidades porque están ordenaditas, ¿ya? 4. Volumen. No, volumen era 4. Presión, 4 también era, ¿no? 4. Temperatura, 400. En la otra presión, no sabemos. ¿Cuánto vale el volumen? En el 2, 16 litros. 16. ¿Y cuánto vale la temperatura? 800 Kelvin. Muy bien. 800 Kelvin. Excelente, ¿no es cierto? Ahora vamos a jugar con matemáticas, ¿no es cierto, profesor? En la misma línea, ¿ya? 2 ceros finales, 2 ceros finales, ¿no? ¿Sí? Este 4 con este 4 se van. Acá le saco la octava 1, la octava 2. Acá le saco la mitad 1 y la mitad 2. ¿Cuánto es la nueva presión? 2. 2. ¿Algo más? ¿Un nombrecito? ¿Cuál es su unidad? Átomos. No, atmósfera. Atmósfera. ¿Está bien? Muy bien. ¿Se entendió la pregunta? A ver todos. Sí, profesor. Sí, profesor, todo claro. Tengo que acordarme las fórmulas. Yo sé que en colegio no estamos acostumbrados a las fórmulas. Sigamos. ¿Sí? De acá me decían la densidad de un gas a 800. Entonces, acá uso mi formulita, ¿no? Cuando es este tipo de fórmula, cuando me piden densidad, voy a colocar así. Presión 1 sobre densidad 1, temperatura 1, ¿no es cierto? O presión 1, densidad inicial, temperatura inicial, presión inicial, ¿no es cierto? Y acá voy a poner mi presión final, mi densidad final y mi temperatura final. Comenzamos en el primero, en el 1. ¿Cuánto vale la densidad en el 1? 1.4. 1,4. Vamos, muy bien. ¿Cuánto vale la presión? 800. 800 miligramos de helio. Mililitros de mercurio. ¿Sí? ¿Cuánto vale la temperatura? 400 Kelvin. Muy bien, 400 Kelvin. Muy bien. Excelente. Vamos al número 2. En el 2, ¿cuánto vale la temperatura? 300 Kelvin. 300 Kelvin. ¿Cuánto vale la presión? 600 mililitros de mercurio. Mililitros de mercurio, ¿no es cierto? Y no sé cuánto vale la densidad, le pongo una letra D, que no sé, ¿cierto? D final le voy a colocar. A la, solamente como D. Y reemplazo. Como todas las unidades están ordenaditos, puedo reemplazarlo para hacer solamente matemática, ¿no? Presión 1, 800. Densidad 1, 1.4, ¿ya? Ese 1.4 lo voy a poner 14 sobre 10. A ver, ¿qué me sale, ya?
Ahora me sale la temperatura, ¿no? La temperatura dice que vale ¿cuánto? 400. Presión final, 600. La densidad no lo conozco. Y la temperatura me vale ¿cuánto? 300. ¿Sí? Ya. Comenzamos, ¿ya? Primero voy a eliminar un cerito de aquí, ¿les parece? ¿Sí? Ahora miren lo que voy a hacer acá. 2 ceros finales, 2 ceros finales, ¿no es cierto? Le voy a sacar la tercia, 3, la tercia, 2. ¿Sí? ¿Y ahora qué puedo hacer? Ya. Ah, acá. 0 final con 0 final, ¿no es cierto? Le saco la cuarta y me saldría 1 y la cuarta de él me saldría 20. ¿Sí? Le saco la mitad 1 y la mitad 10. ¿Sí? Por lo tanto, la densidad ¿a cuánto va a ser igual? A 14 por 1. ¿No? 14 por 1. Quedó 1 arriba. Y abajo estaría quedando 10. Por 3. 10 nada más. ¿Sale lo mismo? $1.4. 10 por 3 no quedaría, profesor. Ah, No. Este 3 estaba saliéndose con la tercia. Acá salía la tercia, acá era 1. Pues acá me había confundido, aquí era 1. 1. Acá quedaba 2. ¿Sí? Sale la misma cantidad, parece. A ver. Ahora lo vamos a borrar, ¿ya? Así creo que vamos a confundir a todos. Ya nos gana el tiempo y nos faltaba una pregunta. Ya. La presión 1 es 1. La presión 1 es 800. Densidad 1.4, mejor así. Por la temperatura 400. Esto era igual a ¿cuánto a? 600, perdón. $600. No lo sé. ¿Y aquí era cuánto? Aquí era temperatura 300. ¿Sí? Miren. Salía lo mismo, ¿por qué? Porque si yo elimino todo esto, le saco 300ava 1, 300ava 2. 400ava 1, 400ava 2. Y el 2 con el 2 se iban, por lo tanto, la densidad solamente era 1.4 gramos sobre litro. ¿Sí? A ver todos, ¿está bien, no? sí, todo claro, profesor. Ya, vamos a pasar a la última pregunta, ya luego hacemos café, ¿ya? En un proceso isobárico, el volumen de un gas se quintuplica al someterlo al calentamiento. Si la temperatura inicial es 127 grados centígrados, ¿cuál es la presión? En un proceso isobárico, ¿quién es? ¿Cuál es la formulita? Isobárico, acuérdense, ¿cuál es? Pavito, Pavito, pero la presión es constante, ¿no es cierto? Era pavito, ¿no es cierto? Pero cuando la presión es constante, se van, ¿no es cierto?, ellos dos, y quedaba volumen 1, temperatura 1, será igual a ¿cuánto a? Volumen final sobre temperatura final, ¿no? Ah, no, ¿qué estoy haciendo? Listo. Con esto acabamos, repito. Ya comenzamos, ¿y qué? El volumen se quintuplica, o sea, en el primero el volumen era B. En el segundo se quintuplica. Si se quintuplica, ¿cuánto sería? 5B. 5B, muy bien. Ahora, al someterlo a calentamiento, la temperatura final es, la temperatura dice que final va a ser, temperatura final va a ser ¿cuánto? 1727 en grados Kelvin, ¿cuánto sería? 2000 Kelvin. 2000 2000 Kelvin. Kelvin. Y acá nosotros no sabemos, ¿no es cierto?
¿Cuánto vale la temperatura? ¿Cuánto? La temperatura inicial, ¿cierto? No sabemos eso. ¿Sí? Y reemplazamos, hicimos así. Volumen inicial, no lo sé. La temperatura, diré el volumen inicial B. La temperatura inicial, no lo sé. El volumen final, 5B. Y la temperatura final es 2000. Acá me faltó un cerito. 2000 Kelvin. ¿Sí? Comenzamos. ¿Quiénes se van? Quinta. Se van los B, ¿no es cierto? Y ahora quinta. 1, quinta, 400, ¿no? Por lo tanto, la temperatura sigue a ¿cuánto? A 400 Kelvin. ¿Y en grados centígrados cuánto vale? Muy bien. ¿Cuánto vale 400 Kelvin en grados centígrados? 673 Kelvin. Ah, no, Acuérdate. 127 Claro, grados centígrados. va a ser igual, muy bien, a 273 más los grados centígrados, ¿no? En grados centígrados será igual a 127 Kelvin. A ver todos, ¿se entendió? Sí, profesor. Sí, Ya listo, profesor, muy todo bien. claro. Ya depende de ustedes. ¿No entran jugadores? La siguiente clase, cinco preguntas de práctica. Le voy a dar tiempo. Ya depende de ustedes ya. Ahí está. Alumnos, ahí está el código ya. ¿Sí? Está esperando jugadores. ¿Nadie? Uno. Dos. Uno, seis. Si es posible, ya seis. ¿Ah? Ahí va a entrar. A ver, un jugador más, siquiera para que sea el último día que jugamos Kahoot, ¿ya? Ya, entonces estamos en democracia. La siguiente clase, por favor, va a haber práctica. ¿Sí?
montón de personas. Bueno, la siguiente clase va a ser práctica nada más. Ya 5 preguntas, ¿ya? Voy a darle tiempo a todos ustedes. A ver, contamos 5, ¿ya? 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, alumnos. A ver, con todos. Ya, alumnos, volvemos dentro de 20 minutos, ¿ya? Para la clase de RM, ya, cuídense. Ya volvemos.